Hubo un tiempo en que la Tierra aún no había aprendido a separarse. Todos los continentes formaban un único cuerpo gigantesco llamado Pangea, como si el planeta aún estuviera abrazándose a sí mismo sin decidir qué forma tomar. Era una época extraña, intermedia, una especie de adolescencia geológica en la que los reptiles dominaban los paisajes y los mares se extendían sin interrupciones. El Triásico llegaba a su fin y con él una calma engañosa, porque debajo de aquella superficie inmensa y aparentemente estable, algo se estaba gestando. Hoy en día, si uno menciona las grandes extinciones de la historia de la Tierra, la mayoría piensa en la más famosa, la de los dinosaurios hace 66 millones de años, cuando un meteorito impactó en lo que hoy es México y oscureció el cielo durante años. Otros, quizá, recuerden la extinción masiva del Pérmico, la mayor de todas cuando casi el 90% de las especies desaparecieron. Pero hay una que rara vez se menciona, una gran muerte silenciosa, como borrada del recuerdo colectivo. O quizás sea que ocurrió tan atrás en el tiempo y de forma tan paulatina y profunda, que apenas dejó fósiles lo bastante dramáticos como para capturar la imaginación humana. La extinción del Triásico-Jurásico, hace aproximadamente 201 millones de años. Fue una muerte larga, ardiente y subterránea. No llegó del cielo, no vino en forma de cometa ni como un castigo divino desde las estrellas. No hubo impacto visible, ni cráter que sirva hoy de referencia. Lo que ocurrió entonces fue aún más inquietante. La Tierra decidió abrirse desde dentro, y cuando lo hizo, lo cambió todo. Aquella fue una muerte sin rostro, sin ruido inmediato, pero su eco retumba todavía en nuestros genes, en las piedras que pisamos y en la historia que aprendimos de los libros, porque fue ese evento y no otro el que le abrió el camino a los dinosaurios para que conquistaran el planeta. Si no hubiese ocurrido, si el fuego no hubiera arrasado primero, nunca habrían reinado, nunca habrían dejado huellas, y quizá nosotros tampoco estaríamos aquí. ¿No es curioso que para que algo pueda nacer, otra cosa deba morir primero? ¿Que el mundo tenga que reiniciarse con dolor cada cierto tiempo? Como si la vida se escribiera a base de capítulos, y cada capítulo empezara con una página en llamas. Y así, justo en el umbral de esa página ardiente, comienza hoy nuestra historia. Escuchas Los Misterios de la Historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de volcanes, la cólera dormida de la Tierra. Imagina ahora ese mundo unido, no dividido en continentes, sino como una única masa sólida de tierra rodeada por un océano inmenso. Así era Pangea, el supercontinente colosal que dominaba la faz del planeta. Pero la calma de aquel gigante era solo apariencia, porque en sus entrañas la presión crecía como una olla a punto de estallar. Algo invisible pero imparable
empezó a agrietarlo desde dentro. Grietas profundas, alargadas, kilométricas, comenzaron a surcar la corteza terrestre como venas abiertas por donde pronto brotaría el fuego del mismísimo corazón del planeta. Aquel fenómeno no fue una erupción cualquiera, no fue un volcán, fue una serie de desgarros tectónicos tan vastos que no hay parangón moderno. Las provincias magmáticas del Atlántico Central, eso es lo que la geología moderna ha logrado identificar, no son un lugar, sino una cicatriz, o mejor dicho, un reguero de cicatrices. Desde lo que hoy es Brasil hasta la costa este de Norteamérica, desde Marruecos hasta el sur de Europa, se desplegaron ríos de lava que no brotaron en forma de montañas humeantes, sino de llanuras fundidas que se extendieron durante cientos de miles de años. Aquel fue un parto geológico, porque esas grietas, llenas de fuego, azufre y muerte, fueron las primeras señales de lo que millones de años después se convertiría en el Océano Atlántico, el mar que hoy separa América de África. Nació de aquel desgarro, de aquella ruptura brutal de la Tierra Madre. Pero con el nacimiento vino también el precio. Cada episodio de vulcanismo masivo liberaba no solo lava, sino gases. Toneladas y toneladas de dióxido de carbono, metano y compuestos de azufre se colaron en la atmósfera como un veneno lento. Y lo peor de todo es que no fue una explosión breve, no. Fue un goteo incesante, implacable, de muerte en suspensión. Durante cientos de milenios, las camp vomitaron fuego sin cesar. Imagina un paisaje sin cielo donde las nubes son negras y el sol apenas logra filtrarse, donde la lluvia es ácida y el aire espeso. Así se veía el mundo que quedó tras la apertura de Pangea. Y mientras los continentes se empezaban a separar, las formas de vida que antes lo habitaban empezaban a desaparecer. Pero aún no hemos llegado a la peor parte. Al principio fue el calor, no el calor del verano ni el de una tarde de desierto, sino algo mucho más vasto, denso, más desesperante. Era un calor global, un calor que no venía del Sol, sino del propio planeta. Cada vez que una de aquellas fisuras se abría en la piel de la Tierra, lo que salía de ella era más que magma. Salía humo cargado de dióxido de carbono, capaz de atrapar el calor como una manta invisible. Salía metano, un gas aún más potente como invernadero. Y salía azufre, que al mezclarse con la humedad del aire, creaba lluvias ácidas capaces de destruir bosques enteros y de intoxicar los ríos. El planeta literalmente se envenenaba a sí mismo. El clima se volvió errático. Las estaciones perdieron su ritmo. Los océanos comenzaron a calentarse desde sus capas superficiales hasta las más profundas. El oxígeno se redujo en las aguas. Las cadenas alimenticias colapsaron como torres de dominó. Los arrecifes desaparecieron, los ammonites, esos seres marinos de concha en espiral
que habían vivido durante millones de años empezaron a extinguirse. En tierra firme, los bosques se tornaron vulnerables, las plantas no podían soportar la acidez del suelo y los herbívoros murieron de hambre, seguidos por los carnívoros que dependían de ellos. Los ecosistemas no colapsaron en un día, ni en un año. Fue una agonía lenta, un declive que duró miles de generaciones, tan lenta que para los seres vivos de entonces no parecía un final abrupto, sino una sucesión interminable de adaptaciones fallidas, de intentos por sobrevivir en un mundo que ya no les quería. Y lo más inquietante es que no hay cráteres, no hay huellas evidentes como las que deja un meteorito. Lo que tenemos son capas de rocas negras con signos de anoxia, es decir, de muerte por asfixia en los océanos. Lo que tenemos son registros de cambios bruscos de temperatura en sedimentos geológicos. Es un mundo que, sin que nadie lo empujara desde afuera, se fue suicidando desde dentro. Y sin embargo, en ese paisaje desolado aún quedaban semillas de vida, seres que por casualidad o por resistencia lograron sobrevivir. Y eso nos lleva al siguiente acto de esta historia. No el de la muerte, sino el del trono vacío y quién lo ocupó. Cuando la tierra se agrieta, los cielos se oscurecen y los océanos pierden el aliento. Lo que queda no es el silencio, es la espera. Un espacio abierto, un hueco en la historia. Así fue tras la gran muerte del Triásico-Jurásico. Las formas de vida dominantes de entonces, reptiles marinos como los placodontos, anfibios gigantes, grandes arcosaurios, incluso algunas especies de protodinosaurios, se extinguieron o quedaron tan debilitadas que no pudieron seguir reinando. El trono del mundo quedó vacío, y en ese vacío empezó a crecer algo nuevo. Los dinosaurios ya existían, sí, pero no eran los soberanos que imaginamos hoy. Durante el Triásico eran criaturas menores, rápidas, oportunistas, a menudo desplazadas por competidores más fuertes y mejor adaptados. Eran la nota a pie de página del ecosistema, hasta que todos los grandes se desplomaron. Lo que vino entonces fue un fenómeno que los paleontólogos conocen bien: el efecto de reemplazo tras una extinción masiva. Cuando las especies dominantes desaparecen, los nichos ecológicos quedan vacíos. Las reglas del juego cambian. La evolución que parecía ir a cámara lenta pisa el acelerador. Los dinosaurios, más ligeros, más adaptables al calor, más eficientes en su metabolismo y locomoción, comenzaron a multiplicarse. En cuestión de pocos millones de años, colonizaron los bosques, las llanuras, las costas. Se alzaron sobre dos patas o cuatro, aprendieron a correr, a cazar en grupo, a desarrollar cuellos largos para alcanzar las copas de los árboles. Y cuando miramos los fósiles del Jurásico, lo que vemos ya no es un mundo en ruinas, sino un nuevo orden, uno dominado por titanes. Lo más impresionante es pensar que este reino duró más de 130 millones de años. Nosotros, la especie humana,
Llevamos aquí apenas una chispa de tiempo en comparación. Pero ese linaje que surgió del polvo de una catástrofe llegó a cubrir todos los continentes, a diversificarse de formas impensables, a dejar huellas que aún hoy desentierran nuestras manos. Y todo porque una muerte anterior les abrió el camino. Es como si la Tierra, al quebrarse, no solo hubiera dado a luz a un nuevo océano, sino también a una nueva era de gigantes. Una era que no habría existido sin ese cataclismo subterráneo y olvidado, porque así funciona la historia de la vida. Es brutal, pero generosa. No elige con justicia, pero sí con intensidad. Y siempre deja una rendija abierta para el que resista. Uno podría pensar que todo esto, supercontinentes, extinciones masivas, océanos recién nacidos y lluvias de fuego, pertenece a un pasado remoto, ajeno, casi mitológico, como si fuera otra tierra, otro planeta, otro tiempo que nada tiene que ver con el nuestro. Pero no es así, porque ese mundo sigue aquí, bajo nuestros pies, respirando, latiendo, acumulando presión. La Tierra no ha dejado de ser volcánica, solo ha cambiado de ritmo. Lo que antes se liberaba en un estallido de miles de años, ahora se dosifica o espera, pero sigue ahí. Hoy sabemos que existen al menos una docena de supervolcanes activos, capaces de desatar cataclismos planetarios. Yellowstone, por ejemplo, en Estados Unidos, duerme sobre una caldera de 80 kilómetros de ancho. Toba, en Indonesia, ya explotó hace unos 74.000 años y redujo la población humana a unos pocos miles. Taupo, en Nueva Zelanda, Aira, en Japón, Campi Flegrei, en Italia, todos son recordatorios de que la Tierra no ha terminado de escribir su historia eruptiva. Y aunque ninguno de ellos por separado alcanza aún la escala monstruosa de las CAMP del Triásico-Jurásico, el mensaje es claro. El planeta recuerda, tiene memoria de fuego y no necesita un meteorito para borrar especies. Puede hacerlo solo, desde dentro, a su ritmo. Pero la verdadera pregunta no es si volverá a pasar, sino cuándo. Porque los ciclos geológicos, aunque inmensos, son predecibles. Y cada cierto tiempo, miles, decenas de miles o cientos de miles de años, el reloj se reinicia, las presiones se acumulan, las placas se mueven y el clima responde. Y nosotros, que apenas llevamos unos pocos milenios en la superficie, actuamos como si la estabilidad fuera lo natural, como si el mundo no pudiera cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero sí puede, y de hecho ya lo ha hecho varias veces. Esa gran muerte de hace 201 millones de años no fue una excepción, fue una nota dentro de una partitura más grande, más profunda, más antigua que nosotros. La cuestión es, ¿seremos capaces de escuchar esa música antes de que vuelva a sonar el tambor del abismo? Y aquí estamos,
millones de años después, caminando sobre continentes que un día fueron uno solo, respirando un aire que fue alguna vez tóxico, viviendo en un mundo modelado por catástrofes que no vimos, pero que llevamos en los huesos. Porque sí, en cierto modo, somos hijos de aquella gran muerte. Si los supervolcanes no hubieran rugido durante miles de años, los océanos no se hubiesen acidificado, ni la atmósfera no se hubiera envenenado, los dinosaurios nunca habrían dominado la Tierra. Y sin ellos no habría existido esa otra extinción, la de Chicxulub, que les borró para siempre y dejó el camino libre a los mamíferos, a los primates, a nosotros. Todo lo que creemos estable, el clima, las especies, los océanos, las montañas, no es más que un momento, un interludio entre dos ciclos de transformación. La Tierra no se detiene, solo toma aliento. Y aunque vivimos en una época en la que creemos dominar la naturaleza, la verdad es que caminamos sobre un tablero antiguo que sigue moviendo sus propias piezas. Las CAMP, provincias magmáticas del Atlántico Central, por sus siglas en inglés, aquellas llanuras de lava que partieron Pangea, siguen presentes. Son parte de la corteza, parte de las rocas que pisamos en África, América o Europa. Son el fondo geológico de nuestra civilización. Pero, más allá de la geología, queda una pregunta más profunda. Una que no tiene que ver con la lava ni con fósiles, sino con la memoria. ¿Recordamos nosotros las lecciones de la Tierra? ¿O estamos condenados a repetirlas, no por falta de advertencias, sino por soberbia? Quizá la gran muerte no fue solo un evento natural, sino una especie de rito de paso para el planeta. Una forma de renovar la vida a través del caos. Una señal de que la evolución no es cómoda, ni segura, ni lineal. Es salvaje, dolorosa, imprevisible. Y sin embargo también es hermosa, porque después de cada extinción llega una explosión de formas nuevas, de colores, de cantos, como si la vida, a pesar de todo, no pudiera evitar volver a intentarlo. Así que, la próxima vez que mires un fósil, una roca negra o una grieta en la tierra, recuerda que todo esto está contando una historia, una que aún no ha terminado, y tal vez, si prestamos atención, podamos anticipar lo que vendrá, o al menos estar listos para cuando vuelva a arder el cielo. Dicen que la Tierra está viva, y no lo dicen solo los poetas o los chamanes, también lo dicen los geólogos, aunque con otras palabras. La Tierra respira, se contrae, gime en silencio bajo nuestros pasos. Tiene venas de magma, pulmones de vapor y una memoria profunda escrita en capas de lava solidificada. Y a veces, solo a veces, esa memoria despierta con una furia que nadie puede detener. Un volcán no es solo un accidente geográfico, no es una simple grieta por donde escapa el calor del subsuelo. Es una de las formas más poderosas que tiene el planeta
de recordarnos que no somos sus dueños, que estamos aquí de paso y que en cualquier momento, cualquier día, puede volverse un antes y un después, porque donde hay silencio mañana puede haber un rugido, donde hay montaña puede nacer un cráter, y donde hay vida también puede haber ceniza. Desde tiempos remotos los seres humanos han mirado con asombro, temor y respeto a esas montañas que respiran fuego. Las han llamado dioses, castigos, guardianes, umbrales al inframundo. Y no es para menos. ¿Qué otra cosa podría arrasar imperios, borrar ciudades enteras del mapa, cambiar el clima de un continente, sin levantar un ejército y sin decir una sola palabra? Lo curioso, lo estremecedor incluso, es que muchos de esos volcanes no están perdidos en selvas remotas ni en islas olvidadas. No, están cerca de hogares, de campos de cultivo, de escuelas, de templos, cerca de vidas que transcurren con la confianza de que el suelo no se abrirá jamás. Y sin embargo, cada uno de esos gigantes duerme con un ojo abierto, como si el tiempo no le afectara, como si aguardara algo o a alguien. Hay volcanes que marcaron el destino de civilizaciones enteras, que sellaron pactos de muerte con el cielo y la tierra. Hay crónicas que cuentan cómo en un solo día se borró lo que generaciones habían construido. Pero también hay volcanes que dieron vida, tierras fértiles, minerales, calor. Porque el fuego no solo destruye, también transforma. El magma que arrasa es el mismo que con los años da lugar a los valles más verdes, como si la tierra quemara para volver a empezar. Este viaje que hoy estamos haciendo no es solo una ruta por montañas de lava y ceniza, es un descenso a la memoria de la tierra, a los momentos en los que decidió hablar con fuego en vez de con palabras. Vamos a visitar cráteres silenciosos, ciudades petrificadas en un suspiro, océanos que estallaron en llamas y pueblos que aún hoy rezan mirando al volcán como se mira a un padre que puede bendecir o castigar. Así que preparaos, porque lo que viene no es historia antigua, no es solo pasado, es presente, advertencia, es fuego esperando su momento. Imagina una ciudad viva, una ciudad de comerciantes, artesanos, nobles, esclavos, niños correteando por las calles empedradas, mujeres acudiendo a las termas, poetas recitando en voz alta, gladiadores preparándose para el combate. Imagina risas, olores, músicas, negocios, rumores. Pompeya, año 79 después de Cristo. Nadie sospecha que están a punto de ser historia, no por lo que hagan, sino por lo que está a punto de sucederles. El Vesubio, que dormía a pocos kilómetros, sin estridencias, sin avisos evidentes, se despertó aquel agosto con un estruendo que partió el cielo. Durante siglos lo habían llamado monte, no volcán.
Nadie que viviera entonces conocía lo que era realmente una erupción. Y aquel día lo aprendieron de la forma más brutal posible. Primero vino el temblor, luego una columna de fuego, humo y piedras que se alzó como un hongo inmenso que tapó el sol. Y después la lluvia ardiente. Piroclastos, gases, ceniza, a más de 400 grados, sin escapatoria. No fue una explosión rápida, fue una muerte lenta, agónica, que se prolongó durante horas, incluso días. Algunos intentaron huir, otros se refugiaron en sótanos, otros simplemente no supieron qué hacer. Y allí quedaron, no como esqueletos, sino como cuerpos. Cuerpos cubiertos de ceniza, conservados como moldes perfectos del instante en que exhalaron por última vez. Una mujer abrazando a su hijo, un perro encogido sobre sí mismo, dos amantes cogidos de la mano, la vida atrapada en la muerte, como si el tiempo, en un acto de misericordia extraña, hubiera decidido conservar el instante para siempre. Pompeya no fue descubierta hasta 1700 años después, y cuando los arqueólogos empezaron a excavar y a encontrar estancias intactas, frescos coloridos, pan aún en el horno, monedas sobre las mesas, cuerpos bordeados en su agonía, algo cambió para siempre en nuestra mirada hacia el pasado. Ya no eran ruinas, eran escenas detenidas en medio de una tragedia sin palabras, escenas que aún hoy nos observan desde el otro lado del tiempo. El Vesubio, con su furia muda, nos regaló sin querer una cápsula de tiempo, no una historia escrita, sino vivida. Y quizá por eso nos fascina tanto, porque en Pompeya no vemos solo la muerte de una ciudad, sino la fragilidad de lo humano, lo fácil que es pasar de la cotidianidad al abismo. Un día estás desayunando, discutiendo con tu vecino, eligiendo una túnica nueva, y al siguiente eres parte del relato de un volcán que no pidió permiso para despertar. Y el Vesubio sigue ahí, silencioso, majestuoso, como si supiera que ya ha dicho bastante, pero también como si pudiera volver a hablar cuando quisiera, como si mirara a Nápoles de reojo, como si Pompeya fuera su advertencia permanente. Así fue aquel día, un día en que la historia se volvió ceniza y la ceniza se volvió historia. Hubo un tiempo en que no había Grecia, ni filósofos, ni columnas dóricas, ni tragedias escénicas. Solo islas, mar y navegantes. Era el Mediterráneo primitivo, y en su corazón brillaba una civilización elegante, refinada, adelantada a su tiempo. No la conocemos por su nombre original, pero hoy la llamamos los minoicos. Y en medio de ese mar, como un ojo abierto entre las olas, reposaba la isla de Tera, lo que hoy conocemos como Santorini. Pero Tera no era una isla cualquiera, era un volcán inmenso que dormía disfrazado de paraíso. Sus gentes vivían sobre tierra fértil, construían casas de 2 pisos, pintaban frescos de delfines y mujeres danzantes,
Comerciaban con medio mundo. Vivían como si el fuego bajo sus pies fuera parte del pasado, hasta que un día dejó de serlo. La erupción fue tan brutal que no tenemos palabras suficientes para describirla. Se estima que fue 4 veces más potente que la del Krakatoa. La explosión desgarró la isla en pedazos, hundió parte de su estructura en el mar y levantó un tsunami que arrasó las costas de Creta a más de 100 kilómetros. Las nubes de ceniza cubrieron el cielo durante semanas, quizás meses. La oscuridad se extendió como una profecía cumplida y con ella se desmoronó el mundo minoico. Los templos se quedaron sin sacerdotes, los barcos sin puertos, los palacios sin voces. Algo se rompió en el alma del Egeo, y aunque la cultura minoica sobrevivió un tiempo más en Creta, la herida ya era irreversible. Se había roto la confianza en el mundo, porque cuando el suelo traiciona, ¿qué queda? Muchos siglos después, Platón hablaría de una isla poderosa, rica, sabionda, que un día desapareció bajo las aguas por desafiar a los dioses. La llamó Atlántida, y desde entonces el mundo se ha preguntado dónde estaba, si existió, si fue metáfora o memoria. Pero, ¿y si no fuera una fantasía? ¿Y si la Atlántida que Platón describió con tanto detalle no fuera más que el eco lejano, distorsionado por los siglos, de lo que ocurrió entera? Tiene sentido. Tenía una civilización avanzada, tenía riqueza, belleza, y un día se sumergió. Quizás no del todo, quizás no tan súbitamente como Platón cuenta, pero lo suficiente como para grabarse en la conciencia de quienes sobrevivieron. Porque los mitos, al fin y al cabo, no se inventan de la nada, nacen de lo que duele, de lo que asombra, de lo que no puede olvidarse. Tera no solo cambió el paisaje del Egeo, cambió la historia, porque lo que fue una erupción volcánica se convirtió con el tiempo en leyenda, y esa leyenda aún hoy nos persigue. ¿Y si la Atlántida no se hundió en los confines del océano, sino justo aquí, entre nosotros, hace más de 3000 años? ¿Y si el fuego de la tierra una vez más no destruyó sin más, sino que creó un misterio eterno? Si el planeta tuviera un corazón volcánico, sin duda latiría en Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas suspendidas sobre el anillo de fuego del Pacífico, como si la Tierra hubiese decidido juntar en un solo lugar toda su rabia contenida. Ahí, entre selvas densas y aguas infinitas, descansan, si es que se puede usar esa palabra, descansan algunos de los volcanes más letales y misteriosos de la historia. Y 2 de ellos cambiaron el mundo de una forma que pocos recuerdan, pero que todos, en cierto modo, hemos sentido. Primero fue Tambora, en abril de 1815. Nadie fuera de Indonesia sabía que existía aquel volcán, ni qué furia era capaz de desatar. Pero cuando estalló, no hizo falta estar cerca para darse cuenta. Fue la mayor erupción registrada por el ser humano.
El estruendo se oyó a más de 2.500 kilómetros. El cielo se cubrió de cenizas. Murieron decenas de miles de personas en las islas cercanas. Pero la muerte no se detuvo allí. Tambora lanzó a la atmósfera una columna de cenizas que cubrió el sol durante meses, alterando el clima global. El año siguiente, 1816, fue llamado el año sin verano. Las cosechas se perdieron. Las heladas llegaron en pleno junio. Hubo hambre, desesperación, migraciones. En Europa, en América, en Asia. Todo por una montaña que estalló al otro lado del mundo. Y mientras los cielos se mantenían grises y la humanidad se preguntaba si había sido un castigo divino, una joven llamada Mary Shelley, atrapada por la lluvia interminable en una villa de Suiza, empezó a escribir una historia sobre un monstruo hecho de retazos humanos. De aquel cielo sin sol nació Frankenstein, porque incluso la oscuridad puede parir símbolos. Pasaron casi 70 años hasta que el mundo volvió a temblar. Esta vez fue en 1883, con otro nombre que resuena como un tambor maldito: Krakatoa. La explosión fue tan violenta que partió la isla en pedazos, literalmente. La onda de choque dio la vuelta al planeta 3 veces. Las campanas replicaron solas en Australia. El cielo se tornó rojo sangre en Europa. Y durante meses, los atardeceres del mundo fueron como cuadros de un pintor enloquecido. Rojos, violetas, negros. La gente empezó a hablar de señales del fin, pero lo que había ocurrido era más simple y más aterrador. La tierra había vuelto a hablar, no en palabras, sino en rugido, con fuego, con ceniza y muerte. Más de 30.000 personas murieron por el tsunami que provocó Krakatoa. El mar se retiró y luego regresó como un muro de agua que no perdonó a nadie. Las aldeas desaparecieron, los mapas se redibujaron y, sin embargo, fue en ese mismo lugar donde nació una nueva isla, Anak Krakatoa, el hijo de Krakatoa, como si la tierra, después de destruirlo todo, decidiera empezar otra vez. Krakatoa y Tambora no fueron solo catástrofes naturales, fueron recordatorios de que vivimos sobre un suelo prestado y de que bajo nuestros pies hay una historia que no hemos escrito nosotros. Fueron señales de que el planeta también tiene sus propias formas de cambiar el curso del mundo, sin necesidad de guerras ni imperios. Y mientras hoy nos debatimos entre avances tecnológicos y crisis climáticas, no estaría de más recordar que hay montañas que respiran, que piensan, que guardan, y que cuando decidan volver a hablar, no habrá satélite ni algoritmo que las silencie. No todas las historias del fuego vienen de tiempos lejanos o de ruinas enterradas. Algunas ocurrieron mientras ya existían aviones, radios, cámaras de fotos y periódicos. Algunas incluso se nos plantaron delante sin aviso, como un milagro o una advertencia. Esta es una de esas historias. Ocurrió en México, en el estado de Michoacán, año 1943. El mundo andaba en guerra.
y en una pequeña aldea llamada San Juan Parangaricutiro, el único frente que importaba era el campo, el maíz, el cielo, el sudor. Nada más. Era el 20 de febrero. Un campesino llamado Dionisio Pulido estaba arando su tierra cuando notó algo extraño. La tierra se había agrietado, un resplandor, un olor a azufre y luego temblores. El suelo empezó a hincharse como un pecho a punto de exhalar y exhaló. Primero un silbido, luego humo, después fuego. Y así, sin profecías, sin misticismos, sin científicos que lo anticiparan, nació un volcán. Durante los primeros días la montaña creció a razón de varios metros por hora. A la semana ya tenía decenas de metros de altura. A los meses superaba los 200. La gente lo miraba como quien mira a un dios en plena creación. Atraía a los curiosos, a los devotos, a los científicos de todo el mundo, porque por primera vez un volcán nacía a la vista del ser humano. Era como ver abrirse una herida en la piel del planeta, y nadie podía hacer nada para cerrarla. Pero el asombro dio paso al miedo. Las erupciones comenzaron a intensificarse. La lava empezó a bajar como lengua ardiente y silenciosa. San Juan Parangaricutiro fue engullido poco a poco. Primero los campos, luego las casas, después la iglesia. Solo la torre quedó en pie, como una cruz de piedra emergiendo del magma, como testigo solitario del mundo que fue. La gente tuvo que abandonar sus hogares, sus vidas, sus muertos, y sin embargo, muchos no lo hicieron con odio. Algunos dijeron que el volcán era un hijo de la tierra y que no se podía odiar a un hijo, aunque destruyera. Otros creían que era el cumplimiento de una vieja profecía, y otros simplemente no dijeron nada, porque ¿qué puede decirse ante una montaña que nace ante tus ojos? Paricutín estuvo activo durante 9 años, luego se detuvo, no murió, se durmió y quedó ahí en mitad del paisaje como una cicatriz inmensa. Hoy se puede visitar, subirlo, tocarlo, ver las ruinas de la iglesia semienterrada, caminar por encima de la lava endurecida que un día fue fuego puro. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿qué quiso decirnos la tierra aquella vez? Quizá que no todo nace con suavidad, que hay alumbramientos que traen destrucción, pero también belleza. Paricutín no fue solo una tragedia, fue una revelación, una especie de parto del planeta ante testigos. Y quienes lo vieron, quienes lo vivieron, jamás lo olvidaron. Y así, entre campos de maíz calcinados y pueblos tragados por la lava, cerramos por ahora este primer viaje al corazón del fuego. Hemos caminado sobre la historia de un planeta que respira bajo nuestros pies, que a veces se revuelca en furia y otras simplemente parpadea. Desde que la Tierra era solo un inmenso continente, Pangea, empezó un despertar que hasta ahora no ha terminado. Desde Pompeya hasta Paricutín, hemos visto cómo el magma no solo destruye,
sino que también esculpe memoria. Pero aún no lo hemos visto todo, porque hay volcanes que no matan, pero hablan. Volcanes a los que se reza no por miedo, sino por respeto. Montañas sagradas que fueron nombradas dioses, amantes, madres, guerreros. El Fuji en Japón, Kilauea en Hawái, los eternos enamorados en México. Todos ellos no solo rugen, sienten. Y más allá, en tiempos más cercanos, hubo explosiones que no quedaron en los libros, sino en nuestras retinas. El aliento mortal del monte Pelée, el llanto de barro de Armero, la ceniza que detuvo los cielos de Europa, el fuego en directo de La Palma. Todos ellos nos esperan en el próximo episodio, porque el fuego aún no ha dicho su última palabra, porque aún queda escuchar lo que susurran el Etna, que nunca duerme, y Yellowstone, que aguarda su hora con un silencio que hiela. La tierra sigue latiendo y nosotros seguimos escuchando. Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia, se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.